Estoy demandando a mi exmujer porque la señorita hizo un divorcio con fraude. Decidimos irnos de viaje y nos vamos a Cuba. Me gustaba la historia del Che Guevara, me gustaba la historia de Fidel. Se había ido, se llevó los pasaportes, se llevó todo el dinero y yo me quedo en Cuba. Con una mano adelante y otra atrás. Y yo me cago en Fidel y en el Che Guevara y en su puta. Tuve que salir a jinetear y tuve que salir... ¿Como un prostituto? No, no, prostituto sí, no. Luchador de la vida. No. Ok. Con el don de mi alma, yo estoy demandando hoy a mi propio padre. Cuando nació la niña, mi mamá murió. Todas las cosas que se supone que son prohibidas son las primeras que ella usa. A ella, igual que otros adolescentes, lo que se toma es un traguito. Eso... ¡No me toques! Ninguno de aquí tiene derecho a tomarme porque soy menor. Ni tú, ni ningún guardia de aquí. Una de las tentaciones más grandes que tienen los chicos de hoy en día es el abuso de miles de drogas. Que cada vez que pasan las cosas, mi papá nunca está en la casa. Doctora, yo soy una asesina. Tú eres una asesina. El filósofo francés René Descartes dijo: el que pasa mucho tiempo viajando termina como extranjero en su propia tierra. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, recibamos al primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Don Apolo, si hubiera sabido lo que me iba a hacer esta mujer, me hubiera venido en una balsa. Mejor si hubiese quedado con sus mulatas revolucionarias. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? En la lucha. Tú en la lucha y tú mal. Mal. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar la situación entre ustedes de alguna manera. Santiago, estás demandando a Ornella. Explícame de qué se trata esta demanda y qué pides para resolver el conflicto. Doctor Apolo, primero decirle que admiro a su pueblo, lo admiro a usted. Mira qué bien. Y nada, aquí estoy demandando a mi mujer, bueno, a mi exmujer, porque la señorita hizo un divorcio con fraude. Así mismo. Entonces vengo aquí a demandarla, a exigir que se haga un divorcio legal con usted, que se separen los bienes como tienen que ser y hacer las cosas correctas. Porque la señorita mintió, hizo todo un divorcio. A ver, explícame los hechos de tu caso. Bueno, explícame cómo fue toda la situación. El problema empezó en Cuba. Esta mujer era tu esposa. Sí. ¿Correcto? ¿Cuánto tiempo llevaban casados? 5 años. ¿Tenían hijos? Ninguno. Ahora cuéntame la historia. Bueno, la idea fue así. O sea, decidimos irnos de viaje y nos vamos a Cuba en diciembre. Ok. Entonces, me voy con la señorita a Cuba y la señorita, poco menos, que parecía Marilyn Monroe, quería una limusina y yo me voy allí a vivir las experiencias como un cubano. Y ella como Jurassic Park todo el tiempo, eso es lo que sos. haciendo eso como si fuera... No. Lo que sos. Tú lo que querías era viajar y hacerte la super Sí, porque tanto que querías viajar, y yo fui a ver acompañé, Santiago. No, yo fui a ver el pueblo cubano, ¿cómo era? Ok, espérate un momento, espérate. Ustedes son un matrimonio, viven aquí en Miami. Deciden ir a Cuba de vacaciones. ¿Por qué fueron a Cuba de vacaciones? Porque yo leo mucho y me gusta la cultura y me gustaba la historia del Che Guevara, me gustaba la historia de Fidel y quería conocer cubano cómo era realmente y bueno, decidimos ir a Cuba por eso. Entonces la odisea empieza que cuando nos vamos a Cuba, nos vamos directamente al Hotel Vedado, todo el tema, y yo quisiendo salir por todos lados y la señorita se quedaba con el aire acondicionado en la piscina, todo en el hotel y no quería salir. Y yo quería conocer la sangre cubana. A mí me gusta la sangre cubana y la señorita todo el día como... Sola, entonces, me dejaste sola. No te dejé sola, no la dejé sola. Sí, desapareciste todo el día. Déjame hablar, por favor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese viaje? Conozco gente, conozco la cultura, todo el tema, y a los 6 días de estar en Cuba, vuelvo un día al Hotel Vedado y me encuentro que la señorita había desaparecido, se había ido... Se llevó los pasaportes, se llevó las tarjetas de crédito, se llevó todo el dinero y yo me quedo en Cuba como por arte de Con una magia. mano adelante y otra atrás, como dicen los cubanos. Me voy hasta el aeropuerto, llego al aeropuerto, hola, ¿qué tal? Sí, el vuelo, esto, lo demás. Vuelo cancelado. Sí, te lo merecías. La señorita me había cancelado el vuelo y yo me cago en Fidel y en el Che Guevara y en su puta...
Desapareciste. Y vale tu huevo. Así mismo. Te lo mereces. No, porque cuando yo me cago en Fidel... Al final conociste de verdad, entonces me imagino, ¿cómo es el sistema? Como yo me cago en el sistema, ¿qué pasa? Obviamente van a venir unos militares a agarrarme y a llevarme y me meten en un cuartito. Ok. Y cuando me meten en un cuarto, me meten y me dejan un par de días. Oh, casualidad, gracias a Dios, conozco una señora que está en la religión yoruba o como se llame, y ella me saca de los militares y de todo y me da una casa. Y me voy a Cuba, más que cubano, era re cubano, no cubano. Ok. Así de claro. Y me voy a la casa y empiezo a vivir la vida de cubano. Sin un peso, tuve que vivir, no tenía plata. Yo vivía en Obispo y Compostela, en plena Habana Vieja. Ok. Ella se piensa que yo viví la vida como, no sé, Pablo Milanés. Entonces, vivía como cubano. ¿Cómo era la vida como cubano? Que vivía Cuéntame. como un cubano que lo primero que tuve que cambiar es que hacer un café, esto, lo otro. Y de repente todo el tema tenía que empezar a hablar con cubanos porque el café te lo cobraban 2 cook y siendo cubano te lo cobran 2 pesos. Ah. Entonces yo digo, ya sé. Cook es la moneda cubana, los cook. O sea, me llamaban el papi de La Habana Vieja. ¿Era tú? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? Papi, pa' aquí, papi. Entonces me tuve que ir a vender ropa, mi ropa, todo lo vendí, relojes. Te quedaste como un zaparratroso. Tuve que... Así, te lo merecías. Bueno, tuve que salir a jinetear y tuve que salir así de claro. Y tuve que salir a trabajar en un bicitaxi. Como un prostituto. No, prostituto no. Las piernas se te pusieron. Luchador de la vida. Sí, Luchador de la vida. Luchador de la vida. Ok. ¿Querés que cuente ahora? Espérate, Ornella, no te pongas tan bravita, espérate. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo ¿Qué pasó? eventualmente...? Me puse a trabajar en el bicitaxi y en el Capitolio y... hello, how are you? Y para llevarme, tú sabes. El bicitaxi es qué cosa, explícalo para que el que no conozca lo que es. Aunque se ha hablado de los bicitaxis por todos lados, pero bueno, el que no sepa. Es una bicicleta donde llevas a la gente, llevas a los yumas. Y así de claro, que son los turistas. Que dicho sea de paso, están muy de moda en Nueva York ahora, los visitaxis. No sé si en Nueva York, pero te puedo asegurar que en Cuba sube la nota. Sí. ¿Y eso es lo que querías? Ahí tenés tu comunismo, tu revelación. No, comunismo era cuando yo llegué y pensaba que el Che y Fidel era una cosa y cuando viví la vida cubana era otra cosa. Claro, viviste otra cosa con las negras. Mulatona, no. Ok, Ornella, déjate de tanta violencia. Ornella. No. ¿Vio, doctora? ¿Vio? Sí, yo lo vi, yo lo trato de ver todo. Ok. Y tuve que, ¿sabes? Hasta lo que tuve que hacer, me tuve que ir hasta Pinal del Río, compraba el pollo, venía a La Habana Vieja, vendía el pollo para ganarme unos cookies, para ganarme unos pesos y le vendía también a los extranjeros, a los yumas, todo. Y hasta, mira, tú no sabes ni lo que hice yo. Hasta, sí, ¿qué hiciste? Hasta Santa Fe, hacer una balsa que por lo menos le meto un motor de lavadora. Eso lo que hiciste, pobrecito, sí, pobrecito. ¿Sabes por qué no me vine en una balsa? Doctora, porque le tengo por Santiago y Ornella. Porque si no... ¿Cómo llegas aquí de vuelta? Cuéntame. Trabajando en el bicitaxi, pues conozco a una argentina que es buena gente y pues nada. ¿Te resolvió? Me resolvió el tema, pero yo estaba candela, sudando. Después de todo esto, la señorita se piensa que uno vive como vive y que las cosas son fáciles. Entonces, lo que yo vengo... Espérate, Santiago, que ahora voy a hacer un receso. Y a la vuelta me terminas de decir cómo llegaste, cuánto tiempo estuviste en Cuba, cómo llegaste, y ya yo sé lo que tú quieres. Ya yo entiendo lo que pasó con el divorcio, aunque quiero entender un poquito, bueno, ella me lo va a explicar en la respuesta. Regresamos de inmediato, no se vaya. El señor con 2 mulatonas, con un gigante así, bailándole. Estábamos danzando la danza yoruba. La lambada era lo que estaban bailando. Los cuernos que me hizo. Los cuernos cuando no valen nada, hija. Los cuernos son consecuencias. Y cuando desapareció... Consecuencias de la vida. ¿Qué te pasa? Ojito, ¿eh? Los divorcios no son venganza. Casos se